Bueno, ante todo quiero hacer una digresión, un comentario, porque bueno, cuando Alejandra me dijo que iba a haber un seminario sobre corrupción, yo estaba terminando una tesis sobre el control de la corrupción en la Argentina, 1994-2014, entonces dije, bueno, fantástico, ya tengo todo preparado. Después me dijo, no, pero esto tiene que ver con la corrupción en las empresas, entonces bueno, tuve que cambiar el libreto, así que me voy a tratar de no hacer lo que un profesor decía, de un especialista en mosquito, que lo invitan a dar una conferencia sobre el tema del elefante, ¿no? Entonces bueno, proyecta la imagen del elefante, después señala con el puntero, bueno, ahí hay un puntito negro, este es el mosquito, y a partir de ahí sigue hablando, digamos, del mosquito. Así que bueno, yo voy a tratar de no hablar demasiado de lo que es la corrupción en el ámbito público. Bueno, como bien se decía recién, el fenómeno de la corrupción no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno generalizado. Hay quien habla de que es un mal endémico, tiene efectos económicos, tiene efectos sociales y también tiene efectos políticos. ¿Cómo estamos parados? Bueno, el índice de percepción de la corrupción que realiza Transparency International, en el caso de la Argentina, el índice disponible es el del 2013, ocupa el lugar 106 entre 177 países. Así que bueno, si uno mirase los países que están del 106 al 177, bueno, aparecerían muchos países africanos, seguramente Venezuela también entre ese grupo. Y en el caso de América, nosotros tenemos el lugar 22 entre 32. Es decir, bueno, la situación no es buena. Claro, si uno le preguntase a un funcionario público esto, bueno, así como se descree de los índices PISA, porque bueno, acá lo que buscamos es la inclusión, si sabe leer y escribir no tiene importancia, total después la boleta para votar va a venir con la imagen del candidato, un poquito más adelante. Entonces bueno, pero estos índices no tocan la gente común esta que no percibe, digamos, que la mala calidad de los servicios y la pobreza tiene que ver con la corrupción, pero bueno, toman empresarios, toman consultores, toman profesionales y bueno, con eso van armando estos índices. Hay países que le dan importancia a estos índices, incluso volviendo al tema de PISA, digamos, en Brasil se establecen metas en materia de educación en función de mejorar, digamos, esta evaluación del PISA, ¿no? Acá también podríamos fijarnos estas metas para mejorar lo que es, por lo menos, la percepción de la corrupción, ¿no? Está bien, esto no es una medida exacta. Claro que la corrupción no es solamente un fenómeno del sector público, aunque, como se decía recién, la cuestión institucional tiene un fuerte impacto sobre lo que es la corrupción en general, ¿no? Si no funcionan las instituciones, si no hay sanciones, si no hay controles, si hay malos ejemplos, bueno, entonces es más fácil que la corrupción se dé en distintos ámbitos. Creo que hoy en todos los ámbitos, en todas las organizaciones hay algún tipo de corrupción, justamente por esta cuestión de la generalización, ¿no? Cuando defendía la tesis, uno del tribunal español me preguntaba, cuando yo hablaba del control social, que era muy lábil aquí, me dice, bueno, pero ¿realmente los argentinos quieren combatir la corrupción? Y yo le dije, mire, yo creo que no. También está ese fenómeno, ese dicho popular, roban pero hacen, ¿no? Entonces, mientras la situación, mientras con la retención de la soja podemos distribuir dinero, entonces bueno, la corrupción pública y privada pasa más desapercibida. Y ahora vamos a ir un poco al concepto de corrupción, ¿no? Muchas veces se interpreta, digamos, que la corrupción tiene que ver con lo ilegal. Digamos, lo que se está violando es una norma escrita, ¿no? Esta es una visión, y bueno, y de hecho
si uno ve todo el andamiaje, digamos, de control de la corrupción que existe en el ámbito público, empezando por la ley penal, Código Penal de 1921, ya tenía una serie de figuras de corrupción. ¿Y por qué yo tomé el 94 como punto de partida de este estudio que hice? Porque en el 94 se reforma la Constitución Nacional y específicamente un artículo que quiere reforzar la división de poderes, que bueno, que en definitiva también es el control esencial, es la base de la institucionalidad. Ahí se considera que, digamos, cuando un poder avanza sobre el otro, esto es un delito de traición a la patria. Miren qué fuerte, ¿no? Cuando el jefe de la bancada, ustedes perdonen que yo tenga un sesgo, yo un cierto tinte político, pero bueno, es lo que siento. Cuando el jefe de la bancada oficialista dice, nosotros somos el brazo legislativo del Poder Ejecutivo, bueno, ya esto de la división de poderes, de la institucionalidad, está en el fango más bajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se muestra, digamos, que bueno, hay violación de normas formales, pero también hay violación de normas informales, ¿no? Es decir, de aquello que la sociedad considera que no es aceptable. Lógicamente, cuando el nivel de aceptación, digamos, o de desinterés por las cuestiones de la corrupción es más bajo, bueno, ahí estas normas son menos exigentes. Entonces, bueno, siempre en la violación de la norma hay una transgresión, que en el fondo es una transgresión ética también, porque es una transgresión jurídica, pero también es una transgresión ética. En alguna medida la ley viene, digamos, a formalizar aquello que la sociedad en algún momento entiende que debe ser norma. Y entonces, bueno, hay algunos ejemplos: obtención desleal de ventajas y beneficios económicos y no económicos, abuso de poder o de autoridad, abuso de confianza. En definitiva, la corrupción significa beneficios particulares en detrimento del orden social. Es decir, cuando alguien obtiene un beneficio para sí, por supuesto, violando algún tipo de norma, y esto va en detrimento del orden social. ¿Cuáles serían los elementos, digamos, característicos de una conducta corrupta? Bueno, primero la obtención de un beneficio, es decir, ya puede ser monetario, no monetario. Yo siempre le digo a los alumnos que nosotros tenemos a veces un comportamiento, es decir, para nosotros nada más satisfactorio que ir a hacer un trámite, hay una cola, tener un conocido detrás del mostrador y que nos pueda atender por el costado y nos pueda resolver el expediente de una forma rápida, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión de igualdad, hay una cuestión de justicia, y muchas veces, digamos, una gran injusticia, porque a veces en estas filas hay personas mucho más necesitadas, con muchas menos posibilidades, y sin embargo esto lo vivimos como un pequeño triunfo, ¿no? Y esto en el fondo es corrupción, porque bueno, una corrupción que también tiene que ver con el otro, que nos facilita esto. Bueno, distinto es si nos colamos y nadie nos ve, entonces es un acto totalmente individual. Entonces, bueno, este tema de la obtención de un beneficio, en este caso sería que nos atiendan rápido, pero va a haber otros beneficios, ¿no? Es decir, acá se hablaba de un juez amigo, el conocimiento de un camarista, en fin, esos pueden ser otro tipo de beneficios. La transgresión normativa, ya sea una norma formal, una norma informal, digamos, cuando yo nombro a mi primo, digamos, o cuando yo soy ministro de Obras Públicas y nombro a mi esposa, o por otra vía se nombra a mi esposa como auditora general de la Nación, entonces acá no hay, y cuando uno lo va a criticar, dice, no, pero esto no hay nada que lo contradiga, pero bueno, es evidente que esto está, digamos, sobre todo en una función que tiene que controlar lo que hace el marido. Está bien que lo controle en la casa, pero cuando estamos hablando del Estado es otra. Seguramente en la casa es más rigurosa con el control. También hay una interacción, porque bueno, generalmente hay dos actores, ¿no? En esta cuestión. Me acuerdo una
conferencias sobre estos temas hace muchos años, que un conferencista extranjero decía, bueno, la corrupción es como el tango, se necesitan dos para bailarlo, Entonces, bueno, existe una interacción, bueno, justamente la transparencia anterior tenía unos ejemplos de interacción. La falta de transparencia de la que se ha hablado, generalmente la corrupción es algo que se trata de oscurecer, que aparece oculto. Cuando, por ejemplo, en el caso de las licitaciones en el sector público, bueno, la norma establece que, digamos, uno tiene que hacer una publicación, para que, bueno, todo el mundo esté enterado que el Estado quiere comprar algo. Entonces dice, bueno, el boletín oficial, que hay muchos que no lo leen, sobre todo los que no somos abogados, y otro diario. Y entonces, bueno, se busca el Clarín de Calamuchita para hacer la publicación, ¿no? Y esto es falta de transparencia, ¿no? Así que, y en las empresas también pasa esto. Bueno, yo hice mis primeras armas laborales como auditor en un estudio de auditoría, y bueno, y uno veía que es decir, el tema del costo de las mercaderías vendidas era algo que veía el socio de la auditoría. Eso, y no lo veíamos los auditores senior o junior. ¿Por qué? Bueno, porque ahí adentro se escondían una cantidad de cosas, ¿no? Así, siempre el empresario decía, bueno, porque entonces la competencia se sabe que es el costo, bueno, esta era una cuestión, digamos, que se explicaba de esta manera, pero en definitiva era falta de transparencia. El aprovechamiento de una posición de poder, esto también es un elemento importante, cuando, bueno, en este caso no soy yo el que nombra a mi esposa como auditora de la función que yo estoy desempeñando, sino es el Poder Ejecutivo, pero cuando yo estoy en la empresa, digamos, y favorezco a un pariente, digamos, cuando hay una vacante y yo favorezco a un pariente, esta cuestión del nepotismo está clara, ¿no? Estas fastidiosas investigaciones periodísticas que se hacen a veces, establecen algunas áreas del Estado, pero esto también pasa en las empresas. Yo prometí que no iba a hablar sobre el mosquito, pero me parece que invariablemente... Entonces, y uno ve la trama y resulta que alrededor del funcionario máximo hay 25 parientes, entre políticos, amigos. El aprovechamiento, estamos hablando del aprovechamiento de una posición de poder, esto también es, bueno, cuando uno es un supermercado importante, bueno, le impone las condiciones a los proveedores, sobre todo si son proveedores pequeños, ¿no? Y se ha dado el caso que uno le cobra si sabe que está en una situación, en una dificultad financiera, y entonces, bueno, va y le compra a menos del precio y después lo vende a menos digamos, de lo que tendría que ser el precio. Y ahí está usando su poder. Hace unos años, justamente por esta relación que se da mucho, digamos, en la relación entre el proveedor y los grandes supermercados, un grupo de supermercados firmaron un acuerdo de buenas prácticas, y justamente para evitar esto, pero resulta que los dos supermercados más importantes no suscribieron el acuerdo, ¿no? Un poco como el acuerdo de Kioto, que los grandes productores, con sus razones o no lo suscribieron. Y finalmente siempre hay un perjuicio, porque si alguien gana, alguien pierde, ¿no? Uno puede pensar, digamos, se hace una licitación, la empresa hace una licitación o hace un llamado para comprar algo, entonces, bueno, se presentan 2 o 3 oferentes, alguno puede tener información preferencial, siempre hay alguno que presenta a último momento y entonces alguien, digamos, le anticipa un poco cuáles son los valores que han cotizado los otros, o simplemente, digamos, cotiza un producto a un precio, digamos, conveniente, pero hay una cuestión de calidad, una cuestión de calidad que uno puede decir, bueno, ¿y esto a quién perjudica? Bueno, después se va a ver reflejado en el proceso productivo, se va a ver reflejado en la calidad del producto, se va a ver reflejado en el desperdicio. Entonces, siempre hay un perjuicio. Cuando uno nombra al sobrino en lugar del
del empleado que viene haciendo mérito a través del tiempo, también hay un perjuicio. Hay un perjuicio, hay una cuestión de igualdad, hay una cuestión de equidad, y hay una persona de por medio, ¿no? Y sin embargo, esto parece que lo pudiéramos hacer alegremente dentro de la organización. Bueno, y acá, volviendo al punto de la interacción, bueno, esto está pensado un poco desde la perspectiva de la corrupción en el ámbito público. Bueno, por un lado tenemos el burócrata, lo que es el funcionario de carrera, que tiene inmovilidad, digamos, un empleado público, por lo menos en el Estado Nacional, a menos que asesine al ministro y lo filmen, ¿no? Y se le encuentre la mano ensangrentada y el puñal, es difícil que, digamos, se lo desvincule. En todo caso, se lo traslada de un lugar al otro. Por otro lado están los políticos, que son estos que vienen y, digamos, y pasan. El burócrata siempre dice, bueno, ya pasaron tantos, yo voy a subsistir, pero cada vez vienen más bravos, también los políticos, ¿no? No se conforman, digamos, con los cargos políticos, sino que también avanzan sobre la estructura burocrática. Que después están los actores privados. Y esto es un gráfico de un autor que dice, bueno, ahí digamos, cuando la relación está dada entre los actores privados y los políticos, bueno, se habla de lobby, de tráfico de influencias. Cuando la cuestión está entre el burócrata y el político, dicen que es una corrupción media, digamos, bueno, esto puede ser la obtención de pasajes de favor, en fin, alguna pequeña cuestión donde también está jugando el tema del abuso de poder. También cuando es entre privado y burócratas solamente, bueno, también es el chiquitaje, ¿no? Difícilmente se logre digamos, se le adjudique una licitación para una central termoeléctrica o hidroeléctrica, ¿no? Esto no lo va a hacer con el funcionario de carrera, ¿no? Podrá, digamos, agilizar algún trámite, alguna pequeña ventaja. Y lo que ahí señala como la gran corrupción es, bueno, cuando ya los tres actores están presentes en esta situación. Bueno, ahí está el tema de la malversación, es decir, bueno, cuando uno usa mal los fondos, esta mención que hacía el profesor respecto de la accountability, es decir, el tema de responsabilizarse por el manejo de los fondos, y a veces en el ámbito privado la malversación no es sancionada, sino es premiada. Un ejemplo, ustedes ven muchas denuncias, digamos, de fraudes que hacen los empleados o los funcionarios contra los bancos. No aparece, ¿no? Salvo cuando se trata de un robo, digamos, una cuestión así, como aquel tesorero del Banco Nación, bueno, salvo un caso así, digamos, donde los fondos salen del banco, no hay denuncias. Y además, bueno, y tampoco hay sanciones, es decir, no se lo despide con causa, porque lo que se quiere es que no trascienda, que dentro de esa institución, que tiene que tener la custodia de los valores de terceros, pasen este tipo de cosas. Entonces, bueno, no se lo despide con causa, se le paga la indemnización, y además, digamos, esta ventaja que tiene, y bueno, por supuesto que no se lo denuncia a la justicia, y esta ventaja está en relación proporcional con el fraude que cometa. Cuanto más grande es el fraude, más posibilidad, digamos, de salir en una situación ventajosa, ¿no? Esto es así que bueno, este es un tema que tiene que ver con la malversación. Bueno, después el tema del abuso del poder. Aquí se mencionó el tema de la relación entre el principal y el agente, digamos, y acá también a veces esta teoría del principal y el agente dice que, bueno, que lo que sería el gerente profesional, el CEO, ¿no?, el que maneja la empresa, porque, bueno, los accionistas son los dueños del capital, pero tienen a alguien idóneo para manejar el negocio, ¿no? Y entonces dice que, bueno, como el principal, ¿cómo controla a la gente? Y bueno, lo controla con una serie de controles, con auditorías,
pero sobre todo lo que está es interesándolo, digamos, asociándolo al beneficio, y de esta forma se piensa, digamos, que cuanto más gana los accionistas, cuanto más ganan los principales, más va a ganar también el agente, ¿no? Este tema de las stock option, ¿no? Donde, bueno, se le paga una parte de su bonus en acciones, y después resulta que este agente, este CEO, tiene interés que sus acciones mantengan el valor. Y entonces, bueno, después aparecen cuestiones como las de Enron, donde, bueno, ha aprendido, digamos, porque sus asesores impositivos se lo han dicho, cómo creando distintas sociedades puede, digamos, disminuir el impacto fiscal. Bueno, después que ya tiene las sociedades creadas, bueno, también la puede usar para demostrar que tiene una ganancia que en realidad no tiene, digamos, trasladando, haciendo operaciones entre esas empresas que han creado. Y después el auditor, que en este caso era, digamos, la misma empresa, bueno, lo tiene que auditar y tiene que ver las mismas cosas que le ha ayudado a crear. Y entonces, bueno, acá también puede hacer un poco lo que en el lenguaje coloquial llamamos hacer la vista gorda, ¿no? Bueno, por eso en el caso de Enron no solamente, digamos, caen los directivos, sino que también cae la consultora, ¿no? Que le prestaba servicios impositivos, de auditoría y de consultoría. Bueno, no cae del todo, se transforma, ¿no? Yo creo que sigue funcionando. Hay una empresa consultora muy grande que es un derivado de lo que es esa empresa. Y esto trae como consecuencia también yo creo que una presunción ideal de que haciendo normas de auditoría más severas o normas de gobierno corporativo, aquí tenemos un decreto que habla de estas cuestiones de gobierno corporativo, esto se puede realizar. Las alteraciones fraudulentas de mercado, es lo que preocupa tanto a veces a nuestras autoridades económicas, si aumentan los precios, si es el tema de la nafta, que bueno, que a veces son reales y a veces son una excusa para explicar determinadas alteraciones que tienen otro origen en la economía. Pero bueno, aquí también puede haber digamos, lo que después aparece se llama colusión, es decir, cuando dos proveedores se ponen de acuerdo, se hace un acuerdo de precios, entonces, bueno, van subiendo los precios, o cuando hay que presentarse a una licitación, esto es bastante frecuente, y entonces dice, bueno, en esta te presentas vos, y entonces los otros se presentan en la licitación, pero con precios mayores, se sabe que va a ganar y otra vez, entonces, bueno, y seguramente, aun cuando sea el precio menor el que gana, seguramente, digamos, está por encima de lo que sería el valor real, porque bueno, está esta cuestión de corrupción. Bueno, después la parcialidad, digamos, eso también tiene que ver con el tema del abuso de poder, digamos, bueno, cuando frente a una situación, digamos, donde tiene que privar un sentido de equidad, un sentido de justicia, digamos, bueno, por simpatía, por afinidad, digamos, entra a jugar esta opinión parcial. El uso de información privilegiada, que aquí también se ha mencionado, si uno sabe que va a haber una devaluación, hay algún caso que, bueno, una falsa acusación, una coincidencia, digamos, que uno hiciera una compra muy grande de dólares el día anterior a la devaluación, son esas cosas que nos juega el azar a veces, ¿no? Y después, pero también, si yo soy funcionario de la empresa o soy el auditor, digamos, y sé que la empresa va a presentar a bolsa un balance con un dividendo importante y que además está dispuesto a pagarlo en efectivo, bueno, yo tengo esa información con anticipación, bueno, puedo comprar acciones y tener un beneficio simplemente porque tengo este tema de la información privilegiada. Y después el tema del soborno, que sobre todo en la relación entre la empresa
y el Estado, ya sean funcionarios políticos o funcionarios de carrera, es bastante o judiciales. Yo todavía tengo un viejo respeto por la justicia, ¿no? Aunque siempre fue renga, ¿no? Pero ahora, pobrecita, está en muletas. Y este tema del soborno, yo me acuerdo, Roberto Alemann contaba en una charla sobre corrupción, había venido el canciller alemán y el embajador había hecho una recepción en la embajada, ahí en Belgrano, y había invitado, digamos, a gente selecta de la colectividad. Y bueno, los Alemann son, digamos, una institución en la colectividad alemana con su diario, ¿no? Que ya manejaba ya había editado el abuelo de ellos. Y entonces, bueno, entre cóctel y cóctel, estas cosas que hacen los diplomáticos, don Roberto le pregunta al canciller por qué, esto hace muchos años, ¿no? Era como 10 años, más o menos, un poquito más. No llega a mi edad, ya 10 años más, 10 años menos, no hace diferencia. Y entonces le pregunta por qué Alemania permite, digamos, que las empresas descuenten en sus balances como gastos el pago de sobornos. Y el canciller, muy airado, le dijo: bueno, nosotros no nos metemos con las cosas que hacen las empresas, el Estado no interviene en lo que hacen las empresas, lo que evidentemente le había causado bastante fastidio la pregunta, porque bueno, creo que había puesto el dedo en la llaga. Si uno se pregunta por qué en las privatizaciones de los 90 hay tan pocas empresas americanas adjudicatarias, yo creo que conozco una nada más, esto tiene que ver con eso. Las empresas europeas permitían descargar, digamos, el tema de los sobornos y las empresas americanas no. Esto generó un reclamo de Estados Unidos ante la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico, la OCDE, y bueno, y ahora esto, digamos, ha cambiado. Ahora esto ya es una norma que en ningún lado, en ninguno de estos países que están, digamos, vinculados con la OCDE, se pueden descontar los sobornos de las utilidades. Y el caso de Siemens, que acaba de pagar el año pasado una indemnización cuantiosa justamente en la bolsa para poder seguir cotizando en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Aquí el tema de los pasaportes, creo que ya ha atravesado como 3 o 4 presidentes. Bueno, no sé en qué estado está el tema. Así que bueno, estas son algunas cosas que pasan dentro de las empresas, que pasan las empresas con la relación con sus proveedores, a veces con sus clientes, con su personal hacia adentro, y otras veces en la relación con el Estado. Mecanismos de control. Bueno, lo primero sería un adecuado sistema de selección de personal. Cuando uno se presenta para integrar la lista de síndicos concursales, le piden, digamos, un certificado de que no tiene antecedentes penales, ¿no? Bueno, creo que son pocas las empresas que lo piden, y creo que cada vez van a ser menos, porque bueno, si no ya cabría una cuestión, digamos, como la del pobre motociclista que asaltó al turista, que ahora parece que el turista es el que tenía la culpa, ¿no? Pero el tema de la selección del personal está bien, digamos, hay algunos expertos en selección del personal que ya tienen algunos test para ver la eticidad del candidato. En fin, yo no sé qué tan certeros serán esos test, pero por lo menos aparece esta preocupación. Bueno, después está todo el tema de los controles internos. Esto a los contadores, a los auditores les interesa mucho, digamos. Bueno, acá hay toda una tecnología, digamos. Bueno, cuando uno separa las funciones y tienen que intervenir varios, bueno, es más difícil, digamos, que haya una conducta no correcta, porque esto significaría, digamos, que tendría que haber un acuerdo entre todas las partes, ¿no? Otras cuestiones es que, bueno, que haya un responsable, que esté claramente quién es el responsable, en fin, que se documenten las acciones. Ahí también aparece el tema de la transparencia, ¿no? Tecnología para asegurar la transparencia.
Contaba en otro congreso sobre el tema de ética el embajador de México en Argentina, que había sido, cuando subió Fox al gobierno, lo había nombrado una especie de contralor del Estado, y él comentaba cómo era el trámite, digamos, para las patentes, para sacar las patentes del conductor. Entonces decía que, bueno, que era un trámite que estaba muy desagregado en distintos pasos, y entonces, bueno, en cada paso había una mordida, como dicen los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que se hizo que, bueno, todo esto se pudiera hacer por internet. Y entonces, bueno, todos estos mostradores donde había una mordida desaparecían, o por lo menos se reducirían a uno. Esto que decía, bueno, cuando está centralizado, porque es un sistema despótico, bueno, hay uno solo, pero seguramente nos va a exigir más que cuando está diseminado, ¿no? Y si uno piensa en este tema de la transparencia y del control a través de la tecnología, uno tiene que mirar nada más lo que pasa con la FIP, digamos, ¿no? Hoy si la FIP realmente quisiera controlarnos, tiene todos nuestros movimientos, podría tener muchos más, incluso si no hubiese impuesto al cheque, con lo cual habría más bancarización todavía. Entonces, bueno, esto es lo que nos permite la tecnología. Bueno, los procedimientos de auditoría con normas internacionales, bueno, acá, digamos, a partir del tema de Enron, y bueno, reforzado después con la crisis de las hipotecas subprime, bueno, ya hoy las normas internacionales son bastante estrictas, ya en nuestro país se están aplicando para las grandes empresas, parece que va a haber una versión para las pequeñas, porque no son tan complejas, que no habría ninguna empresa que podría soportar pagarle a los auditores para hacer ese tipo de trabajo. Los códigos de conducta, como ya se han mencionado, y el tema de la sanción social. Yo creo que el tema de la sanción social es importante. Mientras sigamos viendo que alguien saca un beneficio, digamos, que no le corresponde, violentando una norma y perjudicando a otros, y nos parezca que esto es una viveza, difícilmente, digamos, vamos a erradicar la corrupción, ¿no? En todo caso, las empresas estarán más interesadas en controlar qué es lo que está pasando internamente, pero, digamos, creo que el tema del control social, la sanción social, es una cuestión importante. ¿Y cómo lograr un comportamiento ético en la empresa? Bueno, hay una profesora de Harvard ahí, que en un viejo paper, digamos, dice que hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una es una estrategia del acatamiento y otra de la integridad, y ahí considera, digamos, distintas variables. El ethos, por ejemplo, digamos, bueno, podría ser el carácter, la forma de ser, que en un caso tiene que ver con la aceptación de patrones impuestos, es decir, se respeta la norma porque está la norma, no es porque uno esté convencido que lo debe hacer, y si no hay sanción, bueno, entonces la respeta un poco menos a la norma. Mientras que en el caso de la integridad, supone que uno tiene, digamos, ciertos valores que son los que van a autorregular el comportamiento. En cuanto a los supuestos, bueno, el acatamiento, bueno, que los individuos se guían por su propio interés. Y entonces, bueno, hay que controlarlos. Es decir, si uno no los controla, seguramente van a buscar su interés, aún contrariando las normas o lo que debe ser. En el otro caso, se pasa del supuesto que, además de los intereses, hay valores, ¿no? Acá, esto creo que es importante en las organizaciones, el tema de los valores, y creo que a todos nosotros nos pasa que, bueno, que a veces nos sentimos más cómodos trabajando en una institución que en otra, o en una empresa en otra, y esto tiene que ver con, digamos, que hay ciertas cuestiones que se respetan. Esto pasa en las entidades académicas, hay algunas donde hay mucha lucha política, y entonces lo académico, lo técnico, lo científico importa menos, y hay otras donde hay un respeto académico, y entonces, bueno, ahí hay un valor, digamos, que en definitiva va a regir la conducta. En un caso, el objetivo es prevenir conductas ilegales. Generalmente estos códigos de conducta
dice, bueno, el personal no debe hacer esto, no puede hacer aquello, son totalmente prescriptivos. Y en general lo que tratan es de defender a la empresa de acciones que puedan hacer ilegales de los empleados. Y en otro caso, digamos, los códigos de conducta o los códigos de ética, que serían más amplios, tratan de promover conductas responsables. Y acá no solamente comprometen al empleado, sino que la empresa dice, bueno, nosotros no vamos a hacer esto, no vamos a actuar de esta manera, no vamos a incurrir en estas cuestiones, entonces, ahí ya no es solamente lo que se le exige al empleado, sino que la empresa está dando, digamos, pautas, que podríamos llamar políticas, que después van a condicionar las decisiones que el personal tenga, y que aún los directivos tomen, ¿no? Después, los responsables en general en esta estrategia del acatamiento, esto está en manos de los auditores, de los abogados. En el caso de la estrategia de la integridad, se supone que, también intervienen los directivos, los ejecutivos, es decir, esta es una visión más amplia, porque, en definitiva, son los que toman las grandes decisiones, y son los que conducen al personal y son los que dan el ejemplo al personal. Y los métodos, en un caso son normas taxativas, que no admiten discrecionalidad, controles, auditorías y, por supuesto, sanciones. En cambio, en la estrategia de la integridad, lo principal es la educación y el liderazgo. Hay empresas que tienen sus códigos de ética y, hay alguien que le puede dar un código de ética que generalmente vienen con una hoja en blanco donde uno firma que lo ha recibido, lo pone en el cajón de abajo del escritorio y nunca más lo ve. Y hay otras empresas que le dan el código, pero periódicamente presentan casos, situaciones, donde el empleado tiene que aplicar su criterio, y ahí se ve si está aplicando o no está aplicando las normas del código, ¿no? Entonces, ahí permanentemente se está trabajando sobre esto. Y y después el ejemplo. Yo creo que el ejemplo es fundamental, y tal vez en estos índices, el índice de la percepción de la corrupción del que hablábamos al principio, también tenga que ver esta cuestión del ejemplo. Y también la cuestión de la educación, ¿no? Ahora no se va a calificar, digamos, ¿no? Porque, se considera que esto mortifica al alumno, ponerle un insuficiente, lo asigna para toda la vida. Y ahora que están de moda las neurociencias, digamos, algunos dicen que, cuanto más uno exige al cerebro, digamos, más posibilidades de desarrollo tiene. Entonces, Jaín Echeverri dice, si cada vez la escuela se parece más a la calle, en algún momento nos vamos a quedar con la calle y vamos a cerrar las escuelas. Con lo cual, con menos educación, con menos capacidad de razonamiento, con menos criterio, será muy difícil que haya control social y que cambie la situación, en general, en lo público, en lo privado y en otro tipo de organizaciones. Muchas gracias.